Hola Leo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero agradecer por estar aquí el día de hoy. Esta es una lectura totalmente intuitiva, diferente a todas las demás. Quiero que conectemos tú y yo en este preciso momento. No importa si quieres saber, bueno, sí importa, si quieres saber acerca del dinero, si estás soltero o si tienes una relación en este preciso momento. Bueno, te quiero muchísimo, mi león y mi leona de fuego, poderoso y poderosa. Te llevo siempre en mi corazón y en mis oraciones. Si tú quieres que yo ore por ti, por cualquier cosa, bueno, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo te respondo en la menor brevedad posible. Quiero comenzar la lectura de este día de hoy con unas palabras de poder para ti, sin antes agradecer por todo lo que hemos recibido y por todo lo que viene para nosotros. Te dicen que vas a hallar tu luz interior, los ángeles, en el día de hoy. Búscala porque la verdad la necesitas en este momento. Si estás en un trabajo con personas o en lugares que la verdad no te llenan, no te aportan para nada y te sientes asfixiado o asfixiada, busca la manera de salir de ahí, ¿listo? Busca la manera de huir de ahí. No te digo que salgas corriendo de un trabajo del cual dependes tú o tu familia, pero sí comienza a analizar la posibilidad de cambiar aquello que realmente te apasiona y verás que en eso es lo que vas a tener éxito. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, escribe yo me libero, avanzo y tengo éxito, o escribe hecho está. Bueno, ahora vamos con nuestras 3 lecturas de economía, de solteros y de parejitas. Bueno, vamos a comenzar con la economía. Piensa en esa situación que tienes en este preciso momento con relación a la economía, al estudio o al trabajo, y las cartitas ya te van a responder. Bueno, aquí ya cayó unita. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, la situación se comienza a arreglar, se comienza a equiparar para ti, mi querido amigo o amiga de Leo. Tal vez han existido bastantes confusiones en esta situación que tú estás enfrentando ahora, pero mira, es que hay personas que te aconsejan y te aconsejan muy mal. Personas bastante inexpertas, inmaduras, de las cuales no te debes fiar. Busca fuertes, fidedignas para poder tomar las mejores decisiones. En un futuro más bien cercano, te digo, mira, lo que pasa es que tú generas demasiada envidia en personas que te quieren ver abajo, que te quieren destruir. Identifica a esas personas y aléjate de esas personas. Si definitivamente no te puedes alejar de esas personas, lleva una relación muy diplomática, muy hermética en cuanto a tu intimidad, mi querido amigo y amiga, porque son personas bastante egoístas y superficiales las cuales te están rodeando en este preciso momento. Cualquier situación que se te haya presentado por esta cuestión del dinero, trabajo, el estudio, te ha ofendido demasiado, sí, pero tú vas a sanar y vas a avanzar, vas a seguir adelante. Te vas a dar cuenta de cosas que sí, que no te van a agradar mucho, que van a ser desconcertantes para ti, pero eso es necesario para que te des cuenta quién es realmente tu amigo o tu amiga en este aspecto de tu vida. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo, yo sano y me libero, o escribe hecho está. Bueno, ahora vamos con mis solteritos y solteritas, y mientras yo barajo tus cartas, tú piensa en esa situación que te estás viviendo ahora, en este preciso momento, en este preciso instante. Bueno, recibes ciertas noticias, pero ten mucho cuidado si realmente esas noticias que te están dando a ti en este preciso momento es lo que realmente parece ser. Hay cierta situación que llevaba mucho tiempo y que no se resolvía, pero ya llega el momento de la resolución de ese problema, de esa dificultad en la cual tú te estabas involucrando. Ese problema el cual tenías iba a tener un buen desenlace para ti. También me dicen las cartas que en un futuro más bien cercano, alguien te va a pedir dinero prestado, o tú necesitas algún dinero que te lo presten. Vas a estar dudando mucho porque tal vez es una persona demasiado cercana la que te quiera llevar como a esta situación, pero yo te digo que no lo hagas. Dinero que tú prestes, o si vas a servir de fiador o de fiadora, te digo que vas a tener que responder tú por esta situación. Bueno, vamos a ver qué te dicen los guías espirituales en el día de hoy. Que seas fiel a lo que amas, a lo que quieres. Entonces pregúntate tú en este instante, ¿qué es lo que tanto amas? ¿Qué es lo que tanto quieres?
¿listo? Y sé fiel a eso. Tú eres una persona bastante particular, no eres una persona común, eres una persona que tiene una forma de pensar bastante diferente a la de todas las demás. No te avergüences de esto. Eso es tu arma, eso es tu don, eso es tu éxito, esa es tu fortuna, así que aprovéchala, listo para tener el éxito en todos los aspectos de tu vida. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo soy éxito, soy fortuna y prosperidad, o escribe hecho está. Bueno, ahora llegamos a la parte de mis parejitas. Vamos a ver qué me le dicen las cartitas a las parejitas el día de hoy. Quiero que lo nombres o la nombres en voz alta, en voz baja, como tú quieres, o pienses en tu persona especial en este instante mientras yo barajo tus cartas. Quiero que conectes ya mismo con tu persona especial. Y vamos a ver qué situación es la que se está presentando en este preciso instante con tu persona especial. Tal vez esta situación no ha sido muy favorable la que estás viviendo ahora, pero las cartas te dicen que todo tiene un buen término, que no, todo tiene una buena solución, todo va a ser poco a poco. Te dicen que no te sientas fracasado o derrotado por esa situación, porque estás queriendo que todo sea ya mismo y la situación no es así de esa manera. Bueno, en un futuro más bien cercano, va a haber un bajonazo en esta relación. Ten mucho cuidado porque va a ser algo como sorprendente. No sé, o te vas a enterar tú o se va a enterar tu persona especial de algo, de una situación. Si eres tú la persona de la cual se van a enterar de algo, es mejor que hables con esa persona de esta situación antes de que él o de que ella se enteren por otros medios. ¿Listo? Que seas tú quien diga las cosas. Bueno, hay ciertas cosas que tienen que cambiar en esta relación. No te resistas a ese cambio, porque si la cuestión es para algo positivo, háganlo. Ustedes dos van a tener que tener más intimidad, no vivir tanto como en medio de otras personas, que la relación de ustedes como que sea algo como, sí, o sea, es bueno salir entre amigos y toda esa cuestión, pero les hace falta salir solos, compenetrarse, les hace falta tener intimidad, mirarse a los ojos y hablar acerca de sus sueños y sus proyectos que ustedes tienen. Ustedes dos están destinados para algo bonito, para algo bueno. Si ustedes logran superar lo que pueden estar viviendo ahora o lo que se les venga en un futuro, van a lograr una paz, una tranquilidad. No te digo que no vayan a tener problemas, sí, todos tenemos problemas, dificultades, pero van a ver la vida de una manera tan diferente que va a ser de esas parejas que uno dice, ay, qué rico. O sea, ellos a pesar de que tienen problemas y dificultades, pero lo saben enfrentar y salir adelante. Bueno, hay algo que tal vez con relación a tu pasado o el pasado de tu persona especial se tenga que hacer justicia con respecto a las relaciones amorosas. Llega esa justicia para ustedes dos. Mira, esta es la carta del mago en el tarot egipcio, es una de las mejores y me dice que ustedes tienen todas las herramientas, tienen todas las armas para hacer de esta relación algo bonito. Igual ustedes tienen el apoyo de familia, tienen el apoyo de personas que los quieren y que realmente para que ustedes puedan avanzar. Esta carta de la conjetura me habla acerca del éxito en esta relación, de que ustedes avanzan y de que logran superar. Tal vez las cosas no se ven tan claras en este momento, pero yo te digo que si ustedes toman las mejores decisiones con sabiduría, con amor, con respeto por sí mismos, por la otra persona, ustedes logran avanzar. Definitivamente hagan planes, tengan sueños para su futuro, porque todo se va a hacer totalmente realidad. Y no se juzguen tan duro. ¿Listo? No se juzguen tan duro, tan fuerte el uno al otro. Ténganse mayor paciencia, mayor misericordia. ¿Listo? Hay cosas que son cosas como demasiado superfluas, superficiales, que si vemos que a la otra persona le molesta tanto y es algo que yo pueda cambiar, cámbialo. ¿Listo? A menos que se trate de tus sueños, de tus proyectos, no renuncies a ellos, eso sí te digo, a menos que sea algo que vaya en contra de ti, que te perjudique, listo, que si es algo para cambiar, para mejorar, para avanzar, para tener sueños y proyectos juntos, listo, el cambio es posible.
Bueno, entonces vamos para adelante porque tienen una relación muy bonita entre manos, aunque ahora no lo parezca para ti, aunque tengas problemas y dificultades con tu persona especial en este momento. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo valemos oro, mi pareja y yo triunfamos, atravesamos todo eso, tenemos éxito. ¿Listo? Bueno, o escribe: hecho está. Esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis leones y mis leonas de fuego. Gracias por llegar hasta este momento de la lectura del video. Me apoyan muchísimo de esa manera. Los quiero muchísimo. Les mando un abrazo gigante y los espero en una próxima oportunidad.